Un evento que está siendo seguido, monitoreado por todo el mundo y que seguramente nos va a entregar más de alguna imagen trascendente e importante para este arranque del 2025. Donald Trump asume por segunda vez como presidente de los Estados Unidos para analizar la situación y para contarnos de qué manera esto va a influir en lo que serán las políticas de nuestro país y obviamente del mundo. Estamos con Paulina Astroza, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, muchas gracias por estar con nosotros en este día que es tan trascendente para el mundo y que tiene tanto análisis, ¿no? Buenos días, Aldo. Buenos días, Piedad. Gusto saludarlos. Hola, Paulina. Paulina, ¿qué significa que Donald Trump esté asumiendo por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos y qué implicancia puede tener esto para el planeta? Primero, un hecho histórico. Normalmente en Estados Unidos, las veces en que un presidente asume su segundo mandato es un mandato consecutivo. En Estados Unidos solo se puede ser presidente 2 veces, pero hay reelección. Diferente al caso nuestro. En este caso es segunda vez, en el cual no es consecutivo, perdió la elección anterior con Joe Biden, pero ahora nuevamente está asumiendo. Y eso, la implicancia... Sí, perdón, Paulina, preguntarte, ¿eso ha pasado antes en la historia de Estados Unidos, que haya un segundo presidente, o sea, un presidente que tenga un segundo periodo, pero no por reelección, sino que es separado en el tiempo? Es la segunda vez. ¿Es la segunda vez? ¿Cuándo más? ¿Cuándo antes? La segunda vez. No tengo el dato del anterior, pero sé que es la segunda. Ya. Lo que ya implica un dato de la causa, porque es bien importante. Porque hoy día, justamente antes de comenzar la ceremonia, tradicionalmente se toman un té, los presidentes, el que sale y el que entra, lo que es un cambio de mando más, digamos, simbólico. Y recordemos que la vez anterior, cuando asume Biden, Donald Trump no quiso estar presente en este cambio de mando. Uh-huh. Sin embargo, Biden hoy día sí lo va a hacer, siguiendo la tradición democrática y republicana en el sentido de república, que tienen los Estados Unidos, cosa que no hizo Donald Trump. Y además recordemos lo que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Uh-huh. Paulina, ¿es trascendente que este sea el segundo periodo de Donald Trump y que por lo tanto no tenga que ir a buscar una eventual reelección al término de su mandato? Sí. Esto ha significado que tiene un grupo de colaboradores que se han definido como muchísimo más duros en términos de la implementación de las políticas para Estados Unidos, ¿no? Ahí tuvimos un problema de ¿Ahí, Paulina? ¿Nos escuchas bien? ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahí sí, retomemos. Ahí sí. No, ya escuché a Aldo la pregunta, sí, porque eso es un dato súper relevante, porque el año pasado, justamente en Nueva York, uno de los asesores de Trump, con quien tuve la oportunidad de conversar, me dijo que muchas de las cosas de las cuales Trump quiso hacer en su primer mandato, sus propios asesores y gente de gabinete le decían que no podía hacerlo si quería ser reelegido. Y hasta él me dijo, o sea, no quiero ni imaginarme un segundo mandato de Trump sin la limitante de tener que aguantarse mucho para ser vuelto a elegir, cosa que eso ya no existe ahora. Y lo estamos viendo desde ya. Creo que lo que ya Trump ha anunciado antes de asumir, lo que ha dicho el gabinete y la gente con la cual se está hoy día, está en torno a él, es muy distinta en muchos sentidos al primer mandato, y eso hace que haya, que veamos halcones no típicamente tradicionales de la política de los republicanos, sino que estemos viendo a millonarios, como lo señalaba Aldo, a gente de las tecnologías, y a otros externos que no vienen del Partido Republicano. Muchos de ellos incluso lo abandonaron, votaron en contra, llamaron a votar en contra de Donald Trump. Y ahí hay varios, lo que yo le llamo un poco el gabinete de la provocación. O sea, en salud pone a alguien antivacunas, en justicia pone a alguien que probablemente, y eso también hay un dato de última hora respecto a lo que ha hecho Biden hoy día, es que probablemente aquella que han nombrado como procuradora general haga una persecución política respecto a aquellos que durante el mandato de Biden persiguieron los casos de los distintos casos, juicios que ha tenido Trump, y
hoy día acaba de dictar una orden preventiva, una suerte de indulto preventivo para varias personas a las cuales se presume que Donald Trump podría perseguir ahora en el poder. Por ejemplo, el mismo caso de la hija de Dick Cheney, que tuvo ahí una polémica muy dura con él, el caso de Anthony Fauci, que fue tan importante en el caso de la pandemia, y otros, claro, como el ex procurador general. O sea, y el otro dato es que es la primera vez que asume un presidente condenado judicialmente, y es el caso de Stormy Daniels. Claro. Ese sí es sí es la primera vez, digamos. Sí. Que asume un presidente. Es la primera vez. Ahora, sabemos que hay una preocupación importante con respecto a lo que tú decías, de este grupo de personas que está apoyando a Donald Trump, de este grupo de personas que él mismo ha convocado, entre ellos, y lo comentábamos también aquí en el programa, las mayores fortunas del mundo están justamente con Donald Trump, y ya se habla de una especie de monopolio del poder importante. ¿Cómo ves tú también el tema de lo que pueda pasar en el resto del mundo, o el impacto que este nuevo gobierno de Trump pueda tener en el mundo? Hay varias dimensiones en las cuales uno puede hacer un análisis. La verdad es que no sabría por dónde empezar. Sí, es mucho. Por un lado, es mucho. O sea, podemos verlo desde el punto de vista económico, una guerra comercial, el posicionamiento político. Hay muchas formas de analizarlos, pero hay una que me preocupa fundamentalmente, que es el efecto copy-paste. En el fondo, y es algo que yo me acuerdo que cuando ganó la primera vez Trump y me preguntaban cuáles podrían ser las principales consecuencias del triunfo de Trump, yo dije que lo que más me preocupaba era que había ganado una forma de hacer política que podía ser replicada en otros lados, y que era fundamentalmente una campaña atípica en ese momento, que era de ser muy grosero con Hillary Clinton, tratarla todo el rato de corrupta, mentir sin ningún escrúpulo, ganar de una forma que no era lo que estábamos habituados normalmente en un juego político, que si bien es rudo, no pasaba ese límite. Y eso ocurrió, y a mí era lo que más me preocupaba, más que el impacto económico, político, militar, etcétera, era esa forma. Y vimos cómo se fue replicando ese modelo, que para algunos lo podemos llamar populismo nativista, de ultra o extrema derecha. Eso se replicó, y hoy día lo veo más aún, y cómo lo podemos incluso dimensionar en América Latina. Claro. Normalmente, cuando asumen los presidentes en Estados Unidos, desde 1874, ahí sí tengo el dato, no invitan a jefes de Estado de gobierno de otros países. Sin embargo, hoy día rompen eso, y de nuestra América Latina están invitados Milei, está invitado Noboa de Ecuador, y está invitado Bukele. También había invitado a Bolsonaro, y Bolsonaro no pudo salir porque no se lo dejó la justicia. Entonces, está dando un mensaje donde hoy día además veo a gente del Reino Unido que fue a la ceremonia, que va a estar en la ceremonia, y que están repitiendo el mismo mensaje de Trump, de este populismo nativista de extrema derecha, en que están tratando de replicarlo en Europa, donde ya hay un sector que también viene en esa línea. Entonces, yo veo que esa amenaza a la democracia desde dentro es tan peligrosa como lo que puede ocurrir en un análisis global, que también lo podría hacer, pero creo que daría para mucho más. Está nevando, pero copiosamente en Washington. La gente que ha asistido para ver la ceremonia ya se enteró hace mucho rato que estaba a ser puertas adentro en el Capitolio, y que de alguna manera van a resistir allá afuera lo que son temperaturas de casi 10 grados bajo cero para este cambio de mando, que es el primero que se realiza en interiores en los últimos 40 años, habitualmente con mucho frío, pero esta vez con frío, nieve y tormenta. Por último, Paulina, ¿cuál va a ser el contrapeso internacional que va a tener Donald Trump? Durante muchos años, en la Guerra Fría, fue Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Pero ahora, ¿cuál va a ser el contrapeso internacional que va a tener el gobierno de los Estados Unidos? Creo que va a tener varios contrapesos, porque el mundo no es el mismo mundo que estaba, obviamente, en la Guerra Fría. No creo que haya una Guerra Fría 2.0, como lo han planteado algunos. Rusia no es la Unión Soviética, ni por lejos, pero de todas maneras, obviamente, está China,
que tampoco es la Unión Soviética del pasado, pero sin embargo tiene una influencia ya muy grande en África, en Asia, en América Latina. Incluso tiene una influencia muy grande en Europa y en los propios Estados Unidos. Porque recordemos que la guerra arancelaria, que fue muy dura con el primer mandato de Donald Trump, cuando empieza a subirle los aranceles a los chinos hacen lo mismo con Estados Unidos. También lo hizo Donald Trump con la Unión Europea, y la Unión Europea adoptó medidas de represalia o contramedidas contra Estados Unidos. Finalmente también Estados Unidos salió dañado. O sea, hoy día la interdependencia no hace que salgas inmune cuando inicias este tipo de ofensivas. Por lo tanto, yo creo que obviamente es China, porque está en la mentalidad y está en el primer lugar en la cabeza de tanto Donald Trump como también de sus asesores más directos. Uh-huh. Pero aquí también piensen ustedes que Elon Musk, a quien se le creó un cargo, y Estados Unidos puede crear un cargo, que esto de la eficiencia gobernativa, que es lo que va a hacer Elon Musk, claro. Claro, y tiene intereses en China. Depende mucho también Elon Musk de China. Entonces aquí los intereses cruzados va a hacer que mucho de lo que Donald Trump vocifere va a tener que pensar cuánto daño le puede causar al propio Estados Unidos, cuánto puede dañar a los intereses de estos propios millonarios que hoy día antes estaban en contra de él y él está en contra de ellos, y ahora incluso van a estar sentados en lugares donde normalmente habían gente o representantes políticos importantes de Estados Unidos, y van a estar en la primera fila ellos. Yo creo que va a haber ciertas limitaciones en la práctica que va a hacer que Donald Trump tampoco pueda hacer todo lo que quiera, porque va a tocar los propios intereses de él como de sus cercanos. Y ahí está China en primer lugar, pero sin duda va a estar la Unión Europea, que pese a que su potencia no es la del pasado, sigue siendo un actor relevante, sobre todo en el comercio, y donde también surge aquel llamado, entre comillas, a mí no me gusta la palabra, pero el sur global, donde también ahí India juega un papel relevante junto a otros países. Va a ser más complicado el escenario de lo que podría ser una guerra fría, como era la bipolaridad tradicional de los años 50, 60, 70. Claro. Ahí vamos a ver entonces cómo le empieza a ir a Donald Trump en este nuevo periodo después de la ceremonia que se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo en estos minutos allá en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Gracias por haber estado con nosotros hoy día a esta hora aquí en País ADN. Gracias a ustedes, y la verdad es que hay mucho que analizar en este tema. Sí, vamos a tener para el rato. Muchas gracias. Adiós, que estén bien. Buena semana.